el cielo. Dice Hebreos capítulo 10, verso 36, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La perseverancia es una virtud clave para terminar la carrera de la fe en el cielo. Sin embargo, la perseverancia parece estar en desuso. Llevar o tener una relación de largo alcance con Dios, obedeciéndolo en todo, sirviéndolo cada día, parece ser una meta inalcanzable para los creyentes. Aún así, hemos sido llamados a seguir a Cristo hasta el final. La perseverancia es una de las cosas que nos está faltando. Ya nadie permanece aferrado a algo, ya sea al cónyuge, ya sea a las convicciones, ya sea a la iglesia, ya sea a la fe. Ahora parece que la perseverancia está en desuso. Pero la perseverancia es clave, hermanos, para poder terminar la carrera de la fe. A veces perseveramos en cosas que no tienen trascendencia y dejamos de perseverar en otras, hipotecando nuestro futuro aquí en la tierra y en el más allá. Las personas perseveran, por ejemplo, en el trabajo, pero no perseveran en la oración. Hay personas que perseveran en hacer ejercicios, en salir a caminar, pero no perseveran en el altar familiar, no perseveran en congregarse, no perseveran en la fe, cosas por las que podrías perder el cielo. Si no perseveraras en algo, como por ejemplo mirar las noticias por las noches, seguramente te iría mejor y no peor. Pero en cambio no perseverar en las disciplinas espirituales de la oración, del altar familiar, de la vigilia, del ayuno, del retiro, eso sí podría perjudicarte, eso sí te va a perjudicar en esta vida y en el más allá. ¿Te das cuenta que a veces nosotros perseveramos en cosas que no son trascendentales? La mamá, el papá persevera en dar alimentos a sus hijos, pero ¿cuánto tiempo dedican en la semana para proveerle de alimento espiritual? ¿Acaso los padres ponen el mismo énfasis y la misma perseverancia para sentar a sus hijos y leerles un capítulo de las Escrituras, leerles un capítulo de un libro, de un buen libro cristiano, para levantar el altar familiar? ¿Te das cuenta? Perseveramos en cosas que no son tan trascendentales, pero no perseveramos en aquellas cosas de las que nos estamos dependiendo el futuro. Hermanos, es clave la perseverancia en la fe, en las disciplinas espirituales. Es clave para terminar la carrera de la fe. ¿Dónde? En el cielo. ¿Cuántas personas no terminan la carrera de la fe en el cielo? Comenzaron bien la carrera. Transitaron, corrieron, caminaron muy bien por un tiempo, pero luego se desinflaron, quedaron a la vera de la ruta, a la vera de la pista de la carrera de la vida, y entonces no entran en el cielo. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora. Entonces recibirán todo lo que Dios le ha prometido. El deseo de Dios es que nosotros terminemos la carrera en el cielo, que perseveremos hasta el fin para ser salvos. ¿Por qué no evaluamos alguna de las razones por las que muchos no terminan la carrera de la fe? En primer lugar, muchos menosprecian el llamado de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice: Cristo nos ha nombrado sacerdotes al servicio de Dios. Presta atención.
sacerdotes al servicio de Dios. La responsabilidad del sacerdote en el Antiguo Testamento era doble. En primer lugar, servir a Dios en intimidad. Y en segundo lugar, reconciliar a las personas con Dios. Ser un puente para que las personas conozcan, inicien o reinicien una relación con el Señor. Hemos sido llamados a servir a Dios en intimidad. La bendita carpa del encuentro, el lugar secreto, la torre del vigía, como decía el profeta, el monte de oración, ese lugar secreto donde nos encontramos con Dios y servimos a Dios en intimidad, no puede ser descuidado. Por eso Marcos 3, 13 y 14 dice que Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con Él en primer lugar y luego para enviarlos a predicar. Servir a Dios en intimidad. Hemos sido llamados por Dios para ejercer el sacerdocio. En primer lugar, servir a Dios en intimidad. Y en segundo lugar, ejercer un ministerio de reconciliación. Vivir para Dios y hacer que otros también lo hagan. Ese es el lema del cristiano. Sin embargo, a muchos cristianos les parece poco haber sido llamados por Dios para servirlo. Qué pena y qué tristeza que menosprecien el llamado. Qué privilegio para algunos, pero qué menosprecio para otros. Hay personas que consideran poco haber sido llamados por el Creador del universo. Hay personas creyentes que consideran poco haber sido llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, no te llamó el intendente de tu ciudad, no te ha convocado el gobernador o el presidente, no es un rey, no es una multinacional, es Dios, el creador de todas las cosas, quien ha plantado un llamado en tu corazón. ¿Cómo esperas que te vaya bien en la vida menospreciando a Dios y su llamado? Hay personas que lo consideran en poco, como el Demas, un tal Demas de las Escrituras, que se volvió atrás amando más a este mundo y los placeres de este mundo. Demas no terminó la carrera de la fe en el cielo porque se volvió atrás amando más al mundo y las cosas de este mundo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes que corrían bien la carrera se han vuelto atrás? Han sido seducidos por las cosas de acá abajo, pasajeras, temporales. Por eso el Señor nos alienta a mirar a las cosas que son eternas, que no son pasajeras, que no son temporales, levantando nuestra mirada a Cristo Jesús. Pero así como Demas, muchos menosprecian el llamado, consideran en poco haber sido llamados por Dios. Para los predicadores, para los pastores y para todos los creyentes, Spurgeon, un predicador de hace 2 siglos atrás, decía: si Dios te ha llamado a ser predicador de la palabra, si Dios te ha llamado a testificar de Él en esta tierra, no te rebajes en el camino para ser rey. Ser rey no es más que haber sido llamado por Dios. Por eso quiero animarte y alentarte. No consideres poca cosa haber sido llamado por Dios. Qué tremendo privilegio que tenemos, hermano. Que Dios nos convocó para formar parte de su familia. Que Dios nos adoptó como sus hijos. Obreros de las 5 de la tarde, descartados por este mundo. Pero hemos sido recogidos por Dios para poder servirlo en intimidad, para poder sentarnos con Él a su mesa, para disfrutar el banquete celestial. Encima somos herederos, coherederos con Cristo. Dios nos llamó a servirle. ¡Qué privilegio tremendo, hermano! Dale gloria al Señor. Dios nos escogió para servirlo. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿terminaremos bien la carrera de la fe? ¿Seguiremos a Cristo hasta el final?
Fíjate lo que dice el Señor. En Mateo capítulo 24, verso 13. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hebreos 3:14, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Es decir, si nosotros queremos concluir la carrera de la fe en el cielo, entrar al cielo y permanecer con Cristo por toda la eternidad, tenemos que perseverar en su camino. Tenemos que tener una relación de largo alcance con el Señor, basado en el servicio en intimidad, para que luego nosotros podamos encontrarnos con Él. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es la clave entonces para perseverar hasta el fin, pastor? La clave es amar a Jesús más que a cualquier otra cosa. La clave es amar a Jesús más que al ministerio. El ministerio, los dones, el llamado, la obra que Dios nos dio a hacer, a veces se interpone en nuestra relación con Dios. La pasión por la obra no puede ser mayor que la pasión por el Cristo de la obra. La pasión por Dios tiene que estar en primer lugar, porque si el ministerio toma el lugar de Dios en nuestro corazón, se vuelve un ídolo. No tenemos que apoyarnos en nuestros dones, sino en el Dios que nos dio los dones. No en los regalos de Dios, sino en aquel que nos dio los regalos. Por eso hay que amar a Jesús más que a cualquier otra cosa. Amar a Jesús más que al ministerio. Amar a Jesús más que a la familia. Amar a Jesús más que a los hijos. Amar a Jesús más que a las almas. La pasión por las almas no puede ser mayor que la pasión por Cristo. Hay que amar a Cristo. Y eso se logra en el lugar secreto. Cuando aprendes a tener una relación con el Señor, aprendes a conocerlo. Y cuanto más lo conozcas, más lo vas a amar. Y cuanto más lo ames, más obediente vas a ser, y cuanto más obediente seas, más bendecido, porque la bendición es el resultado de la obediencia, y la obediencia es el resultado del amor, y el amor es el resultado de la comunión en el lugar secreto. Toda bendición nace en el lugar secreto, no por el amor de todo el mundo. Te pido que no descuides el lugar secreto. Tu pasión por Cristo tiene que ser más grande que tu pasión por cualquier otra cosa en este mundo. En segundo lugar, la clave para perseverar hasta el fin está en odiar al pecado. Proteger el pecado es una clara indicación de decadencia espiritual. Si tú quieres saber si una persona está creciendo espiritualmente, hay una sola forma de saberlo. Si tú quieres saber acerca de ti mismo, si estás creciendo en tu relación, en tu vida espiritual, hay una sola forma de saber si estamos creciendo en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida espiritual. Hay una sola forma. ¿Cuál es esa única forma? Aquella persona que odia cada día más al pecado y que se acerca cada día más a Dios. Las personas temerosas de Dios estorban el pecado de sus propias vidas. Saben que Dios no puede quedarse en un lugar donde el pecado sea tolerado, permitido y protegido. Si realmente quieres a Dios y quieres su bendición, entonces no permitas el pecado en tu corazón un solo instante más. Despréndete cuanto antes de toda basura de tu vida y acércate cada día más a Dios. La clave para perseverar. En segundo lugar, una de las razones por la cual muchas personas no terminan la carrera de la fe es que no aceptan ser impopulares. Si un creyente sirve de verdad a Cristo, va a ser malinterpretado, odiado,
calumniado, criticado. Y si no lo es, que empiece a cuestionar su llamado. Porque si Cristo fue malinterpretado y odiado, Él dijo que también nosotros lo seríamos. Juan, capítulo 15, verso 20. Si la gente me ha maltratado a mí, también los maltratará a ustedes. El apóstol Juan expresó en 1 de Juan 3, hermanos, no se sorprendan si la gente del mundo los odia. Entonces, ¿por qué esperamos, hermanos, que nos traten mejor que lo trataron a Jesús? ¿Por qué esperamos eso? Si tú esperas ser respetado y aprobado por ser cristiano y por creer en Cristo, entonces rápidamente te vas a deprimir y vas a dejar el servicio y posiblemente hasta dejes a Dios. Porque si realmente amamos a Dios y lo servimos como tenemos que servirlo, vamos a ser odiados y maltratados, malinterpretados por este mundo. No esperemos que la gente nos trate mejor que lo que trató a Jesús. No podemos evitar que la gente nos critique, pero podemos hacer algo infinitamente mejor. No dejar que la crítica injusta nos influya negativamente. No permitas que la crítica injusta decida acerca de tu futuro. Decide que no te afectará. ¿Qué hizo David? Cuando su hermano llegó al campamento para criticarlo, se dio media vuelta y se fue. Haz tú lo mismo. No inviertas tiempo en la crítica injusta, en los críticos injustos. Jesús nunca desperdició tiempo para defenderse frente a la crítica injusta. Date media vuelta. No dejes que te influya negativamente. Siga adelante, que tu llamado y el propósito de Dios en tu vida no se vea truncado porque otros te critiquen. Ve adelante en lo que Dios te ha llamado a hacer. Él estará contigo. En tercer lugar, otra de las razones por las que muchas personas no terminan la carrera de la vida en el cielo es porque no aprenden a estar sujetos a las autoridades espirituales. Mírame a los ojos. Demas se perdió el cielo por amar este mundo y los placeres de este mundo. No terminó bien la carrera de la fe por amar más a este mundo y los placeres de este mundo. Pero tenemos a un Coré, Datán y Abirán que tampoco terminaron bien la carrera de la fe porque ellos no aceptaron ser lo que Dios quería para ellos. Ellos querían ser algo diferente a lo que Dios había dispuesto para ellos y terminaron la carrera de la fe en el infierno porque no aceptaron ser lo que Dios quería que ellos fueran. Ellos eran levitas, habían sido convocados por Dios para servirlo en intimidad, pero ellos aspiraron al sacerdocio, aspiraban a un cargo que Dios no los había llamado, no estaban conforme con lo que Dios les había dado y terminaron la carrera de la fe en el infierno por no aprender a sujetarse a Dios y a la voluntad de Dios. Debido a la rebeldía, terminaron la carrera en el infierno. Dice Números 16:30, descendieron vivos al Seol. No minimicemos el pecado de la división y la rebeldía. La rebeldía es un principio satánico. Y todos nosotros somos propensos a aceptar ese principio en nuestro corazón. Tenemos que revisar nuestra vida todos los días para que ningún principio satánico aparezca allí. La rebeldía es uno de ellos. Dice 1 de Samuel capítulo 15 versículo 23, la rebelión
es tan pecaminosa como la hechicería. Además, la rebeldía te abre las puertas del infierno y los rebeldes van derechitos a ser tragados vivos por el infierno. No fue eso lo que le ocurrió a Coré, Datán y Abirán. Dice que a causa de la rebeldía, la tierra se abrió y se los tragó vivos y descendieron vivos al infierno porque no querían aceptar la voluntad de Dios para su vida, porque ellos querían ser algo diferente. Les parecía poco servir a Dios en intimidad y servir en el templo. Ellos aspiraban al máximo cargo, el sacerdocio, que había sido reservado para solamente Aarón y Moisés. Dice Números 16:32. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y descendieron vivos al infierno. Pensemos ahora en algunos personajes bíblicos que terminaron bien su carrera, la carrera de la fe. Pensemos en David. Todos estos personajes en la Biblia que terminaron bien la carrera de la fe y que terminaron en el cielo, eran personas sujetas. No había rebeldía en su corazón. David, por ejemplo, ¿tú crees que Dios le hubiera regalado el título de varón conforme al corazón de Dios si hubiera habido una pizca de rebeldía en su corazón? Antes de promocionarlo a ser rey, Dios lo puso a prueba. Quería saber si realmente este hombre era leal a Dios, sujeto a las autoridades espirituales que estaban delante de él. ¿Qué hizo el Señor? Lo puso a prueba. La prueba más grande para la vida de David fue no hacerle daño a Saúl. Cuando Dios lo tendió, dice que un sueño profundo se apoderó de Saúl y de su ejército y puso a David con una lanza para adueñarse del reinado. Dios ya lo había convocado, había un llamado en su corazón a ser rey hace 10 años y este hombre, Saúl, le hizo la vida imposible, le quitó la esposa, le robó la familia, lo exilió en el extranjero, 10 años persiguiéndolo. David tenía la oportunidad de acelerar el reloj de Dios, pero no lo hizo, no quiso tocar al ungido del Señor. Y no lo tocó. Y entonces se eximió con un 10 en la prueba de la sujeción. Y entonces Dios se dio cuenta de que no había una pizca de rebeldía y lo promocionó a ser rey de toda una nación. Wow. Dice Primera de Samuel 26:23. El Señor da su propia recompensa por ser leal. David salió exitoso de la prueba más grande de su vida. Al igual que David, deberíamos aprender que la rebelión nunca es un recurso atinado y en ningún caso bendecido por Dios. Dios puso a David debajo de la autoridad de un líder loco llamado Saúl, que le hizo la vida imposible. David podría haber dicho, como muchos de nosotros, este hombre lo que va a truncar mi ministerio, acá nadie me comprende, yo he recibido un llamado de parte de Dios. Y era verdad, David había recibido un llamado de parte de Dios para ser rey, pero no era el tiempo. Durante 10 años Dios lo puso a prueba, y eso es lo mismo que puede pasar en tu corazón, en tu vida. Hay un llamado, hay una palabra, hay una pasión, una obra, un ministerio que hacer, y sabes que viene de Dios, pero Dios te está probando, te ha puesto bajo la sujeción de líderes difíciles que posiblemente te hagan la vida imposible, pero véalo como una prueba de Dios. No intentes adelantar el reloj de Dios, porque vas a causar un estrago en tu propia vida. Vas a arruinar los propósitos de Dios queriendo adelantar el tiempo, el reloj de Dios. Vas a arruinar el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Aprende a esperar a Dios y aprende a esperar en Dios. ¿Te faltan recursos escriturales? Todas aquellas personas que terminaron bien su carrera eran personas sujetas. ¿Qué me dices de Pablo? Pablo tuvo un encuentro con el mismísimo Jesucristo camino a Damasco. Dice que fue llevado al tercer cielo. Tuvo revelaciones que nadie tuvo.
era considerado el gran apóstol, tenía chapa para creérsela. Él bien podía haber dividido la iglesia y la multitud lo iban a seguir, pero él era un hombre sujeto, ni siquiera era el líder principal de la iglesia. Había sido llamado por Dios en el mismo momento de la conversión. Dios le dijo que iba a ser misionero, pero el primer viaje misionero lo hizo a los 10 años de su llamado. Durante 10 años permaneció en el anonimato, bajo la sujeción de líderes en la iglesia de Antioquía. Él era simplemente un maestro, no era el líder principal, pero nunca actuó de mala manera, no socavó la autoridad de los líderes, no estaba compitiendo. Al contrario, no tenía una actitud divisionista, sino de apoyar la obra, de edificar la obra. Supo sujetarse con perseverancia, esperó el tiempo de Dios para el cumplimiento de su misión. Y esto es lo que te pido que hagas: que esperes el tiempo de Dios, que no te impacientes. Sí, sé que hay un llamado de Dios y que Dios te llamó. Lo que no sé es cuándo es el tiempo. Espera, porque Pablo no salió sin la bendición de la iglesia. La iglesia y Dios son una sola cosa. Dios le dijo a la iglesia: apártenme a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé no salieron sin que antes el Espíritu Santo de la orden, no salieron sin que antes la iglesia los bendijera. Oh, cuidado con los divisionistas, cuidado con esa actitud rebelde. Oh, cuidado con ponerte bajo la sujeción de una iglesia que nació en división. Cuidado con ponerte bajo la sujeción de líderes divisionistas. Yo no lo haría y te recomiendo que tengas mucho cuidado. Porque yo veo un Pablo que tenía un llamado y que Dios lo mantuvo en el banco durante 10 años, pero no estuvo cruzados de brazos. Al contrario, él predicaba y enseñaba, apoyaba a los hermanos, sostenía la iglesia. No estaba socavando la autoridad de sus líderes. No, él permaneció quieto hasta que llegó el tiempo de Dios, hasta que el reloj de Dios dijo ahora, hasta que el Espíritu Santo llamó a la iglesia, y fue la iglesia el que él convocó. Y la iglesia, después de ayuno y oración, impusieron sus manos y ellos salieron con la bendición de la iglesia. No salgas a hacer la obra de Dios sin la bendición de Dios a través de tus líderes. Aunque tengas que esperar a Dios, nadie lo puede burlar. Espera el tiempo de Dios. Sí, es probable que estés bajo la sujeción de líderes que no entienden tu llamado. O no, es el tiempo de Dios para probar tu corazón, para probar que aún tú tienes que hacer la obra quieto, debajo de las autoridades que Dios ha puesto. Que no haya rebeldía en tu corazón. No vaya a ser cosa que como Coré, Datán y Abiram termines tu carrera, pero no en el cielo, sino en el infierno. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Espera el tiempo de Dios. No te adelantes al reloj de Dios. Espera que Dios va a dar la señal, que la iglesia lo va a entender. Y esperas el tiempo de Dios para salir. No arruines el propósito de Dios. No trunques la carrera de la fe antes de tiempo. Sujétate a las autoridades espirituales. Oh, que Dios te pueda guiar en esto. Y si estás por tomar una decisión equivocada, no la tomes. Vuélcate a Dios y espera el momento en el que el cumplimiento de su propósito y de su misión esté en tu propia vida. Así que, a modo de conclusión, espera en Dios y espera a Dios. No arruines los planes del Señor para tu vida por querer adelantar el reloj de Dios. Sus tiempos no son los nuestros, pero los suyos son mejores. Aprende a esperar al Señor. No sea lo mejor está siendo malinterpretado. No sea lo mejor tu líder como Saúl te esté tirando lanzas. Saúl le tiraba lanzas a David, pero David esquivaba y seguía sujeto al ungido del Señor, aquel que Dios había puesto sobre él. Oh, no adelantó el reloj, y cuando él le demostró a Dios que no había una pizca de rebeldía en su corazón, Dios lo promovió. Así va a pasar con tu vida.
Dios te va a promover. Oh, aleluya. Y lo que Él te prometió se va a cumplir. Pero no adelantes el tiempo de Dios. Si tienes que hacer banco, hágalo, pero activamente, enseñando, predicando, evangelizando, compartiendo la palabra, pero siempre en sujeción, que a su debido tiempo Dios te va a promocionar. Que Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana, bendecida, llena de la presencia del Señor. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Somos los niños.